poder del mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos la oportunidad de estar, Señor, como iglesia reunidos y de esta forma alabarte, glorificarte, Señor. También meditar en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, Señor, nos concedas discernimiento, Padre, humildad, y que podamos comprender y obedecer tu palabra. Gracias entonces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. Cuando iniciamos este mes, hermanos, el Señor nos concedió comenzar con el recordatorio que le llamamos la Semana Santa, ¿verdad? Que es aquella remembranza, hermanos, de la semana en la que el Señor Jesús va a Jerusalén, pero ya entrando como rey, para ser entregado, hermanos, y sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Así que, tomando en cuenta el tema del mes, hermanos, y entendiendo lo que hizo Jesús por usted y por mí, entendemos, hermanos, lo que implica el incomparable amor del Salvador. Así que, una vez entendido, hermanos, la obra de Cristo en nuestras vidas, una vez entendido el sacrificio perfecto, hablábamos la semana pasada, hermanos, de lo que marca la diferencia, la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Se acordará? Hablamos precisamente de la tempestad. Y lo que ocurre, hermanos, precisamente en el conflicto que hay en medio de todo el proceso que llamamos vida. Vamos a toparnos, hermanos, con momentos de oscuridad, con momentos de soledad, con momentos de incertidumbre, con momentos de dolor. La enfermedad, la muerte visitará nuestros hogares, hermanos. Tendremos tantos conflictos, pero hay una diferencia muy marcada y notoria, hermanos. Nos damos cuenta cuando Jesús está con nosotros en esa barca. Y aún cuando seguimos en el mar, miren lo que pasó. El Señor Jesús no los quitó del mar, que era donde estaban en el peligro, ahí en el mar de Galilea. El Señor hizo que estando allí, en medio de ese mar, las cosas fueran diferentes. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que solamente recordamos a Jesús en Semana Santa, solamente recordamos a Jesús en Navidad, solamente acudimos a Jesús cuando se trata de recibir, de que Él nos dé, de pedirle a Él. Pero cuando se trata de nosotros dar, ofrecer, entregar y servir, ahí es diferente. Y esto es lo que tenemos que comprender, hermanos, al hablar de un amor que no se puede explicar como el incomparable amor del Salvador. Hermanos, nosotros no hicimos nada bueno como para que Jesús haya puesto sus ojos en nosotros. Así que tenemos que empezar quitándonos, hermanos, pensamientos egoístas al pensar que al estar aquí en la iglesia usted y yo somos los mejores. Hermanos, usted y yo estamos en la iglesia porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No nos ganamos nuestro lugar. ¿Saben cuál es el problema? Cuando al estar en la iglesia no dejamos que el Señor transforme nuestro corazón. Y por lo mismo, hermanos, nos empecinamos en solamente recibir y recibir, y no estamos dispuestos a dar, ofrecer, entregar, servir, involucrarnos, participar, asistir. Y entonces solamente nos quedamos con la bendición limitada a lo que yo estoy haciendo. No es que Dios ame más a un hermano que a otro, es que no estamos haciendo frutos, hermanos, para bendición. Ahora, algo que Pablo nos dice aquí, hermanos, en la epístola a los Corintios, es hacer precisamente reflexión en nuestras vidas. Porque una vida cristianamente genuina, hermano, o genuinamente cristiana, mejor dicho, ¿verdad? Va a pelear por su Señor. Va a vivir por su Señor. Se dice por ahí un pensamiento que circula en redes sociales. Si nos preguntarían, ¿estás dispuesto a morir por tu Señor? Todos diríamos sí. Pero si volteamos la pregunta, ¿estarías dispuesto a vivir por tu Señor? Ya hay pedos. Trabajo, familia, preocupaciones, todo lo que hay. Y se da cuenta cómo es diferente. Porque si hablamos de aquí hasta allá, hermanos, hasta el momento en que el Señor nos llame a hablar de integridad, fidelidad, de legitimidad,
de evangelismo en nuestras vidas, hermanos, pues nos vamos quedando pocos. Nos vamos quedando a medias, porque ya no estamos viviendo para el Señor. Estamos viviendo para salir adelante nosotros. Y Dios, hermanos, es una opción. Es opcional, hermanos, venir a la iglesia los domingos. ¿Quiero escuchar eso? No. Hay un mandamiento, hermanos. No es opcional. ¿Por qué lo hemos hecho opcional? Porque tenemos cosas que hacer. Ahora yo le preguntaría, hermanos, ¿todos tenemos cosas que hacer? Todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos algo pendiente, hermanos, ajeno. Pero nos damos cuenta cómo a Dios nosotros decidimos ponerlo de una forma opcional. Cuando Dios no fue, hermanos, no es y jamás será opcional. Dios, hermanos, es el Señor. Y Él, hermanos, a pesar de que usted y yo lo hemos hecho así, nos dejó vivir hoy. No nos preguntó, ¿quieres vivir? El Señor nos dejó respirar, nos dejó movernos, nos dejó abrir los ojos, nos dejó dirigir nuestros pasos a este lugar. Y gloria a Dios, porque eso habla de que Él tiene misericordia de nosotros. Ahora, hay algo interesante en esto, hermanos, porque la predicación de Pablo establece unos parámetros únicos. Jesús es la persona más importante, más impactante en toda la historia de la creación. No hay otro como el Señor Jesús. No importa quién lo diga, no importa las veces que han tratado de quitarle al Señor Jesús esto, hermanos. Se levantan filósofos, se levantan estudiosos, se levantan científicos para derribar, hermanos, la fe en Jesucristo. ¿Y saben qué? Se terminan convirtiendo. ¿Por qué razón el 98% de los científicos reales, hermanos, que estudian ciencia, creen en la existencia de Jesús? Si bien algunos no son cristianos, es verdad, pero no pueden negar que Jesucristo es una persona diferente. Las personas, hermanos, en filosofía tienen que admitir que no hay mayor ejemplo que el Señor Jesucristo. La parte gnóstica no puede negar la existencia de Jesús como un personaje diferente. Y nos damos cuenta, hermanos, que nadie puede negar que Jesús marca una diferencia en la historia. ¿Por qué entonces para nosotros como cristianos, hermanos, Jesucristo se convierte en una opción? Ahora, hay algo muy interesante, porque si Él es la persona más impactante en el universo, hermanos, tenemos que hablar de su nacimiento, tenemos que hablar de su vida, tenemos que hablar de su ejemplo, tenemos que hablar de su mensaje, tenemos que hablar de su muerte, hablar de su resurrección, hablar de su ascensión, y ¿saben qué es lo más hermoso? Hablar de su regreso por su iglesia, que es lo que queremos nosotros. Ahora, si hablamos en el Antiguo Testamento, hermano, nos damos cuenta que Jesús es la persona que más figura en el Antiguo Testamento. La promesa, hermanos, que se establece en el Antiguo Testamento, ¿sabe de qué es? Del Mesías. El ejemplo a vivir y a mirar, hermanos, es cuando el Mesías haga su aparición. ¿Cuál es el tema central entonces en el Antiguo Testamento? Jesucristo. Así que esto, hermanos, es tan necesario para nosotros, los creyentes, hermanos, el testimonio de los creyentes, lo que decimos nosotros como cristianos ante un mundo lleno de egos, ante un mundo, hermanos, con una mente cerrada y reprobada. El mundo hoy en día, hermanos, le ha aplaudido a lo que Dios condena. Hermanos, y la iglesia, hermanos, ha corrido ese peligro al punto de que muchas iglesias, con tal de ganar adeptos, han cedido, hermanos, a los engaños que el mundo tiene. Y tenemos cristianos, hermanos, participando en eventos donde están exigiendo derechos, privilegios y oportunidades, hermanos, que Dios ha dicho no es lícito. Y somos cristianos. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque establecemos líneas de diferencia. Y si yo soy cristiano, hermanos, y he decidido abrazar el mensaje que Cristo ha dejado, entonces estoy obligado a serle fiel a Jesucristo. Y esto es un, hermano, desafío para que nosotros hagamos una autoevaluación y veamos cómo está nuestra fe en Jesucristo. Jesucristo, hermanos, dice el mundo, ¿verdad? Jesucristo no existió. El mundo dice que Jesucristo es un maestro más. El mundo dice que Jesucristo fue un hombre común. La realidad, hermanos, es que Jesús no existió. Jesús es
y sigue siendo hasta el día de hoy y hasta después de nosotros, seguirá siendo el Señor. Jesús no es un maestro más, Jesús es el maestro, y ahí está la diferencia. Jesús no fue un hombre común, Jesús es el Hijo del Hombre, un término dado con divinidad, hermanos, al Mesías. Así que nos damos cuenta, hermanos, que usted y yo sí tenemos algo que hacer. Tenemos, hermanos, ahora un desafío. Hemos hablado del incomparable amor de Jesús por nosotros, el incomparable amor de Dios hacia nosotros. Entregó su vida, se dejó martirizar en la cruz, se dejó humillar en la cruz por causa nuestra. Resucitó con poder y gloria, hermanos, venciendo a la muerte, dándonos esperanza de vida eterna. Se subió a la barca con los apóstoles en medio de la tormenta, pero ahora viene un reto para nosotros ante el incomparable amor del Salvador. Y es, hermanos, poder compartir el poder del mensaje. No puedo quedarme callado, decía el apóstol Pedro ante el juicio que le hicieron, después de haber visto y oído lo que el Señor nos ha concedido. No puedo quedarme callado. Si Dios ha concedido una Biblia en su mano, hermano, usted y yo somos responsables de que el mundo, por lo menos nuestra ciudad, sepa, número uno, que Jesucristo vive, segundo, que soy cristiano, y tercero, que hay una iglesia donde va a ser bienvenido si usted lo invita o si ellos aceptan. Pero tenemos este texto, hermanos, de manera concreta. Versículo 18, perdón, es 18, yo había mandado 8, es 18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, nosotros, es poder de Dios. Ahora mire esto, no, lo primero, hermanos, número uno, si usted está tomando notas, dice la primera parte: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Número uno, hermanos, tenemos el pensamiento del mundo. Tenemos el pensamiento del mundo. La gente, hermanos, en tiempos de Pablo no creía precisamente o directamente en que Jesucristo en la cruz hubiera podido perdonar pecados. De hecho, si usted habla con alguien con una concepción hebraica o judaizante, le va a decir que es imposible que una persona muera en favor de otro y le va a citar la Torá, ¿verdad? Pero no le va a citar lo que dice Isaías 53, donde dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todo el mundo. Ahora esto es interesante, porque mucha gente así lo cree, hermanos, precisamente es una locura. ¿Cómo puede un hombre en una cruz salvarnos? ¿Y salvarnos de qué? Para empezar, lo que hace el diablo, hermanos. ¿Saben cuál es una de las mejores mentiras que el diablo tiene, hermanos? Que no creamos que el diablo existe. Y si no existe el diablo, entonces no existe el mal. Y si no existe el mal, entonces no existe el pecado. Y si no existe el pecado, todo lo que ocurre es la ley del karma, ¿verdad? Así lo dicen, ¿verdad? Y hasta videos hay me encanta el karma instantáneo, ¿verdad? Y así lo manejamos una rutina, una regla de vida que debe ser. Pero pasamos por alto, hermanos, el hecho de la realidad del mundo espiritual. Pasamos por alto que Jesucristo es el Maestro, que Jesucristo vivió, murió, resucitó y vendrá por su iglesia. Ahora esto es bien interesante, hermanos, porque es Dios el que da el testimonio de lo que iba a hacer Cristo en la cruz. Pero el mundo, hermanos, dice que eso es una locura. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, o si le tocó padecer por causa del Evangelio. O sea, de verdad es interesante. Mi mamá me platica que fueron de la primera familia que llegó con el Evangelio a Tezotlán, que abrieron, hermanos, la Biblia, que abrieron un centro de predicación, una iglesia, era la casa de mi abuelo paterno, mi papá Alejandro, como le decimos con todo el amor, ¿verdad? Y llegó la policía: ¿sabes qué? Vámonos, porque hay un delito aquí. ¿Y cuál es el delito? Pues estás predicando otra cosa ajena a la tradición del pueblo. Se lo llevaron, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer ahora que estés preso? Pues le predico a los presos, dijo. Mi mamá me decía que cuando iban caminando en la calle, como había muchas hortalizas y todo, un pueblito, ¿verdad?, les aventaban las semillas de aguacate. Y toda la gente, todos los niños los agarraban así. ¿Por qué? Porque eran comunistas. ¿Por qué? Porque iban en contra de la religión. Entonces realmente hay varias cosas, hermanos, que la historia de cada ciudad donde ha llegado el Evangelio está con esa historia. ¿Saben cuál es la parte triste? Cuando a nosotros, hermanos, gloria a Dios, decimos: no nos ha tocado nada de eso, pero ¿sabe que eso nos ha hecho débiles? Ya no compartimos la fe, mejor dicho, compartimos el pensamiento del mundo, para que mis amigos, para que mis compañeros de trabajo, para que mis jefes no tengan ninguna queja de mí. Y somos capaces, hermanos, de no hablar de Cristo con tal de no perder amistades. Somos capaces de no hablar de Cristo con tal de que mi esposo o mi esposa no se enoje. No somos capaces
perder nuestra alma. Ayer con los adolescentes, en la reunión de adolescentes, hablábamos precisamente de eso, hermanos. El Señor Jesús dice: cualquiera que se avergüence de mí, ¿qué va a pasar en el juicio? Jesús se va a avergonzar de él. Pero cualquiera que se levante y lo confiese delante de los hombres, Jesús delante del Padre lo va a confesar a él. Así que Pablo pone algo grave aquí en la iglesia de Corinto, hermanos. ¿Recuerdas que la iglesia de Corinto tenía una crisis muy terrible de pecados? Habían permitido pecado en la iglesia, y pecados terribles, hermanos. Había inmoralidad sexual, iban al culto tomados, se peleaban entre ellos. Y lo habían tomado con normalidad. Así que Pablo dice: a ver, una cosa es una cosa, no puede permitirse esto en la iglesia del Señor. Y además de eso nos llamamos, exigimos y creemos que tenemos derecho, cuando nuestra vida espiritual no está glorificando a Dios. Así que Pablo dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra, el testimonio de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, el término de cristiano no significa nada para aquel que no es cristiano. Para aquel que es cristiano, hermanos, para aquel que es cristiano, no debemos, hermanos, dejar que ese nombre sea pisoteado por nuestro mal testimonio. Porque somos capaces, hermanos, de guardar silencio. Fíjense, he conocido gente que cuenta chistes de Jesucristo. Y muy buenos de Jesús. Chistes buenos. A mí me gusta, usted me conoce, me gusta usar mucho el humor. Pero sí entiendo, hermanos, que Jesús es el Señor. Y eso no es aceptable. Y cristianos que se ríen, ¿verdad?, de un chiste del maestro. Iba con Judas y le dice a Judas que, ¿verdad? Pero no les toquen precisamente sus criterios, ¿verdad? A los líderes políticos de hoy en día, no le toquen, ¿verdad? Al gobierno no le toquen, a su ideología de género no le toquen sus movimientos. Si no. ¿Y por qué entonces de Jesús? ¿Por qué somos capaces, hermanos, de salir y hablar mal de la iglesia, hablar mal de un hermano afuera? ¿Dónde está nuestra lealtad entonces a ser cristianos? Jesucristo, hermanos, entregó su vida por todos los que estamos aquí. Y no se estaba riendo. Le costó dolor, le costó humillación, le costó golpes, le costó escopetajos. Y el Señor lo miraba a usted, con amor decía: soportaré la cruz. Y le pegaban a Jesús, pero el Señor lo miraba a usted diciendo: soportaré la cruz. Y le quitaron la ropa, hermanos, porque los colgaban desnudos completamente. Y lo levantaron y lo exhibieron. Pero el Señor pensaba en usted diciendo: soportaré la cruz. Pero yo, hoy no tengo oportunidad de ir al culto. Hoy no leí la Biblia. Ya no pude orar, se me hizo tarde. Ya no regalé una Biblia. No regale Biblias, cómprese Biblias económicas y regale Biblias. De verdad. A mí me llegaron fotos en Facebook, ¿verdad?, diciendo: mira, esta Biblia me la regalaste hace 25 años. Yo ni me acuerdo. Y le pregunto: ¿y la usas? Hasta el momento me hace. No se canse de decirle a la gente: Dios te bendiga. No se canse de decirle a la gente: en una iglesia te invito. No se canse de decirle a sus compañeros, hermanos: ¿quién trabaja con ellos? ¿Yo o usted? ¿Quién es responsable de hablarles de Cristo, de mostrarles que Jesucristo es real? ¿Quién es responsable, hermanos, de poner una Biblia en sus manos y decirles? La venta 4:16. Espero. Pedimos a Dios, hermanos, que haya gente, pero tal parece que hemos practicado y caído en aquellos que creen que la palabra de Dios es la locura. ¿Y sabe qué es lo triste? Que los que piensan así, Pablo dice, están perdidos. Pero hay una segunda parte, dice abajo: pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Número 2, hermanos, siendo la diferencia. Siendo la diferencia, hermanos. El reto es vivir diferente. El reto es ser aquellos que trastornan el mundo. El reto es ser aquellos, hermanos, que tienen esperanza. Si usted ve la tele y de repente hay guerra en Medio Oriente, y si hace guerra para acá, también se le va a Estados Unidos, nosotros estamos abajito. ¿Sabe qué? Si eso pasa, usted y yo nos vamos con el Señor porque hemos creído. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza, hermanos? En Cristo. No en Donald Trump. Así que tenemos que confiar, hermanos, en lo que Dios ha dado, dando en su palabra y dando para nosotros, hermanos. Entonces hay objetivo en seguir viviendo. Sí,
aquí hasta que el Señor Jesús nos llame a su presencia o decida venir. Mi responsabilidad, hermanos, es precisamente ser la diferencia. Mire, están aquellos que creen que el Evangelio es locura, que creen que Cristo no existió, aquellos cristianos que se dicen cristianos pero que viven como el mundo. Hay una diferencia, pero a nosotros, y Pablo dice, yo tengo que ser esa diferencia. Si digo que soy cristiano, entonces tengo que vivir como cristiano. Si digo que soy cristiano, voy a ir a trabajar a mi centro de trabajo y mostrar que soy cristiano. Voy a ir a estudiar a mi escuela y mostrar que soy cristiano. Los vecinos de la colonia tienen que saber que soy cristiano. Es un muy buen vecino, va a participar en todo. Es un buen vecino porque se la pasa orando por sus vecinos. Eso hace la diferencia, ¿verdad? Hasta coopera para la fiesta del Santito, ¿verdad? Es un vecino que habla de Cristo a todos. Es un vecino que se nota. Aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que entender esto, pero a los que se salvan, nosotros hacemos una diferencia. ¿Quiénes? Los que creemos que Jesucristo es el Señor, los que creemos que ese sacrificio fue por nosotros, los que creemos que esa resurrección demuestra, hermanos, la esperanza para el futuro en nosotros en la eternidad, y aquellos que creen que Jesucristo volverá. Entonces vivimos todos los días con la expectativa, hermanos, de que Cristo va a venir. Y si de repente usted y yo no estamos haciendo su voluntad y Cristo viene, yo no digo que va a perder su salvación, pero ¿con qué cara volteamos a ver al rostro del Señor? Si nos cayó en mero pecado, en mera negación del Evangelio. Porque la salvación no se pierde, hermanos, gracias a Dios por eso. Pero la genuina, no la que yo engaño diciendo si soy salvo, ¿verdad? Y mi vida no refleja actividad. No se trata de decir soy cristiano, se trata de vivir como cristiano. Y aquí es donde entra el reto, hermanos, para nosotros. Si yo soy cristiano, voy a procurar que los de mi alrededor conozcan a Cristo. ¿Y quiénes son los próximos a su alrededor, hermanos? El hogar. Entonces voy a procurar que en mi hogar se glorifique a Dios. Y me voy a preocupar y me voy a ocupar, hermanos, en ser el esposo que edifica la vida de mis hijos. Ser un esposo que ayude y que anime a mi esposa a servir a Dios. Voy a ser un papá, hermanos, que pueda alcanzar el corazón de sus hijos. Yo siempre digo a mis hijos, no tengo para dejarte una herencia, te voy a dejar la herencia que me dejaron mis padres. De aquí, lo único que yo puedo esperar es que tú ames a Cristo y nos encontremos en el cielo. Porque va a ser muy doloroso, hermanos, mirar la gloria y voltear y ver que nuestros hijos no están con nosotros. ¿Qué hicimos entonces, hermano? No se preocupe, no le dé más tiempo a lo que no es. Dedíquele tiempo a lo que genuinamente va a ser transformador. Pablo dice, nosotros somos una diferencia porque nosotros estamos en aquello que se llama salvación. Ahora, ¿qué es lo que produce esa convicción en nosotros al decir que somos salvos? El número 3, hermanos, dice la parte final. A nosotros es poder de Dios. Y número 3, hermanos, con respecto al poder del mensaje, tenemos la realidad del mensaje. ¿Y cuál es la realidad del mensaje, hermanos? ¿De qué está hablando Pablo? De Jesucristo. Cuando habla del mensaje, la palabra de la cruz, no es una cruz de madera vacía, es Jesucristo el que estuvo en la cruz. Para nosotros, los que se salvan, como mediante el sacrificio de Cristo en la cruz, ese mensaje, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Cuál? Jesucristo. Si usted y yo, hermanos, realmente hemos entendido lo que significa ser cristiano, hermanos, entonces vamos a vivir desafiando al entorno, porque el mundo, hermanos, no le va a aplaudir a usted por ser cristiano, no le va a llegar un aumento en su trabajo por ser cristiano, no le van a dejar salir temprano el viernes porque es cristiano. Hermanos, el mundo va a ir contra usted, y lo que el mundo tratará de hacer es que usted y yo dobleguemos nuestras manos y digamos, bueno, está bien, hoy no tengo tiempo para Dios. Dios puede esperar. Alguien decía, ¿verdad? Y creo que es universal esto últimamente con la tecnología avanzada, los mensajes en WhatsApp, una forma de ofender es dejar el visto, ¿verdad? Cuando dejamos el visto, cuando nos dejan el visto, cuando todo eso es igual. La verdad, hermano, yo siempre que le digo, le voy a mandar un mensaje, no es para que me conteste, nunca espero que me conteste, es para que usted por lo menos sepa lo que se está haciendo. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos con Dios? Lo dejamos en visto. Y en automático creemos que Dios tiene que bendecirnos, cuidarnos, contestarnos, atendernos. Hermanos, Dios no usa WhatsApp, Dios no usa Facebook,
Dios no usa TikTok. Dios no va a hacer un video para que tenga muchas vistas y la gente lo mire. Hermanos, Jesús estuvo en una cruz, en lo alto. Y esa historia ha transformado a la humanidad. Aquellos que han visto la cruz y que han entendido que el sacrificio es por nosotros. Entonces yo entiendo, hermanos, que mi vida tiene que salir de la cotidianidad, de la rutina del mundo y comenzar a ser cristiano. Tengo que aprender a vivir como cristiano. Tengo que aprender a ser un cristiano a donde quiera que yo vaya. Tengo que hablar de Cristo. Hermanos, el mensaje de Cristo es poder de Dios. Si usted es trabajador, ore. No les dé pena, hermanos, de verdad, que lo regañes por ser cristiano. A veces, hermanos, la gente se pone playeras cristianas, ¿verdad? Y a veces decimos la playera es más cristiana que el que la porta. Porque la playera sí dice algo de Jesucristo, pero el que la porta, y, ¿verdad? O le ponemos un pescado en nuestro carro, ¿verdad? Para que vean que el carro es cristiano. Y el cristiano se comporta mal porque se pasa los altos en el semáforo, ¿verdad? Mira qué carro tan cristiano y haciendo esas infracciones, o se estaciona donde no debe, ¿verdad? Hermanos, somos cristianos. Y si hablamos de lo que es el amor incomparable del Salvador por usted y por mí, entonces tenemos que aprender a conducirnos, hermanos, de la forma correcta del amor del Salvador. Y Pablo lanza un desafío a la iglesia. Miren que esto no está escrito, hermanos, para una comunidad inconversa. No está dirigiéndose Pablo para el no creyente. Pablo le está dirigiendo a una iglesia cristiana. Una iglesia que ha dejado, hermanos, que lo que el mundo ofrece sea agradable. De repente, hermanos, ustedes ven que las iglesias dejan de llamarse iglesias. No sé si han visto eso. Ya no se ocupa el término iglesia, centro de predicación, comunidad de grupo, agrupación. Ya no le llaman iglesia. Nos compromete eso. La gente, si le decimos, te invito a mi iglesia, ya no va. Hermanos, hay gente que a mí me ha llegado y ven el himnario. Mira un himnario, aquí cantan con himnario. Porque, hermanos, la alabanza se ha diluido junto con el mensaje, ¿verdad? Y entonces ahora hacemos lo que el mundo ofrece, lo que el mundo quiere, y venimos a la iglesia esperando un show, un espectáculo que nos agrade, que mueva nuestras emociones, y salir más con el corazón, porque estuvo bien bonito el culto, ¿verdad? La pregunta es, ¿usted y yo glorificamos a Dios o solamente sentimos bonito? Y déjeme decirle que cuando hablamos de la palabra de Dios, a veces no vamos a sentir bonito. Porque el Señor se va a levantar a mitad del culto y nos va a señalar uno por uno y nos va a ir diciendo que esto que hiciste, esto que dejaste de hacer, ¿por qué no lo hiciste? O como le dijo a Pedro, hombre, te toca fe. Y está hablando de nosotros. Dios no nos va a quitar los problemas, hermanos. Quítese eso de la mente. Dios quiere transformar nuestro corazón aún a pesar de los problemas. Dios quiere que usted y yo levantemos la bandera del Evangelio en medio de un mundo, hermanos, que aprueba lo antinatural, que aprueba, hermanos, lo que no agrada a Dios. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, el Señor no nos puso en una cápsula, ¿verdad? Y órale, ve a trabajar en medio de una cápsula donde no nos toque nada, ¿verdad? No. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, el Señor nos dijo ahora, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No dijo, le dijo al endemoniado, porque esas palabras le dijo al endemoniado para renovar. Ve, regresa a tu casa y vive como tú quieras. Le dijo al endemoniado, vuelve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vaya, hermano, a trabajar y cuente cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Viva en su colonia, pero cuéntenle a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted. Venga al punto y glorifique a Dios por las grandes cosas que ha hecho Dios con usted. Y entonces podamos entender, hermanos, el incomparable amor de esa. Padre, te damos las gracias porque en tu infinita
tanta bondad y misericordia. Nos has hablado durante todo un mes acerca de esto que es tan importante. Señor Jesús, tu presencia en este mundo cambió la historia, dividió la historia. Señor, tu presencia en esta tierra cambió nuestro corazón. Nos diste esperanza. Nos has perdonado. Y confiamos nuestra vida, Señor, en el futuro en tus manos. Así que tenemos seguridad. Pero el apóstol nos invita, Señor, a no sentarnos solamente. Nos está retando, Señor, a no ceder, a no caer, pero sí a levantarnos, Señor, y proclamar el poder del Evangelio de la cruz. Así que toma nuestras vidas, Señor. Si te hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida te pertenece, Señor. Y haz en nosotros tu voluntad. Ordena tú nuestra mente, nuestras prioridades. Que te escuchemos, que te obedezcamos, que te sirvamos, que te amemos. Porque hasta el no creyente te busca cuando te necesita. Pero nosotros creemos en ti, Señor. Así que en medio de nuestro clamor hacia ti, enséñanos a servirte también. En medio de nuestras peticiones delante de ti, enséñanos a servirte todos los días. En medio de nuestro dolor cuando clamamos a ti, enséñanos a servirte aún a pesar del dolor. Y toma nuestras vidas, Señor. Y que tú, y solo tú, seas glorificado en tu iglesia. Gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos por el incomparable amor del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.